Señor, señor, se le cayeron sus papeles. Esteban Ramírez se detuvo en seco. Acababa de salir del edificio más importante de la Ciudad de México, con el contrato más grande de su vida firmado en su portafolio. 500 millones de pesos. Un proyecto que cambiaría todo para Ramírez Construcciones. Pero ahora, en medio del paseo de la Reforma, su maleta estaba abierta y los documentos volaban por todos lados. «¡Maldita sea!», murmuró tratando de atrapar los papeles que el viento arrastraba. Una niña de unos 12 años, con ropa gastada pero limpia, corría detrás de las hojas junto a él. Sus tenis tenían agujeros, pero se movía más rápido que Esteban con sus zapatos italianos. «Aquí tiene este, señor», le dijo entregándole una hoja. «Gracias, niña. Ya me las arreglo solo». Pero ella no se fue. Se quedó parada, leyendo otro papel que tenía en la mano. «Señor, ¿usted revisó bien este contrato?». Esteban la miró con impaciencia. Tenía prisa. Camila lo esperaba en casa para celebrar. «Por supuesto que lo revisé. Soy empresario. No tonto. Es que aquí dice una cosa». La niña señaló una línea. «Y acá abajo dice otra cosa diferente. Pero es lo mismo». «¿Cómo que es lo mismo?». «Mire, aquí en la cláusula 5 dice que usted se hace responsable de los gastos extra. Pero acá en la página 10, en la cláusula 5 también, dice que la constructora se hace responsable. Son dos cláusulas 5. Esteban le quitó el papel de las manos. La niña tenía razón. Había dos cláusulas con el mismo número, pero con contenido diferente. «También las firmas se ven raras», agregó ella. «Una tiene la letra más grande que la otra». «¿Tú sabes leer contratos?». «Mi mamá me enseña. Ella dice que siempre hay que leer todo 2 veces». Esteban sintió algo frío en el estómago. Había revisado ese contrato 3 veces con su abogado. ¿Cómo era posible que una niña de la calle viera algo que él no había visto? «¿Cómo te llamas?». «Valentina Méndez, señor». «Valentina, gracias por ayudarme, pero seguramente te equivocas». «Puede ser, señor. Pero mi mamá siempre dice que cuando algo huele raro es porque está raro». La niña le entregó el resto de los papeles y se fue corriendo. Esteban se quedó parado en la banqueta, con los documentos en la mano, y una duda que crecía en su pecho. Llegó a su oficina en Polanco 30 minutos después. Su secretaria, María, lo saludó con una sonrisa. «¿Cómo fue la firma, jefe?». «Bien, María. Perfecto». Pero no se sentía perfecto. Se encerró en su oficina y extendió todos los papeles sobre su escritorio de caoba. Tomó una lupa de su cajón y comenzó a revisar línea por línea. La niña tenía razón. Había 2 cláusulas 5. En una, Ramírez Construcciones se hacía cargo de cualquier gasto extra en materiales. En la otra, Edificios del Valle S.A. se hacía cargo. Pero esa segunda cláusula tenía letra más pequeña y parecía haber sido añadida después. Esteban sintió que le faltaba el aire. Si la cláusula válida era la primera, él perdería millones si los materiales subían de precio. Y con la inflación actual, era casi seguro que subirían. Revisó las firmas con la lupa. La suya se veía diferente en algunas páginas. Más apretada, como si hubiera estado nervioso al firmar. Pero él recordaba haber estado tranquilo. Tomó su teléfono y marcó. «Fernando, soy Esteban. Necesito que vengas a mi oficina ahora mismo». «¿Pasó algo?». «Creo que nos vieron la cara». Mientras esperaba a su abogado, Esteban encendió su computadora y revisó el historial de acceso a los archivos del contrato. Su sistema era muy seguro. Solo 3 personas tenían acceso: él, Fernando y su esposa Camila. El último cambio había sido a las 2 de la mañana de ayer, con su usuario, pero él había estado durmiendo a esa hora. Esteban sintió que el mundo se le venía encima. Alguien había usado su contraseña para modificar el contrato. Alguien que conocía sus datos de acceso. Alguien muy cercano a él. Su teléfono sonó. «Amor, ya firmaste. Somos ricos». Era la voz alegre de Camila. «Camila, necesito hacerte una pregunta y quiero que me contestes con la verdad». «Claro, mi amor». «¿Qué pasa? ¿Entraste a mi computadora anoche?». El silencio del otro lado de la línea le confirmó sus peores sospechas. «Camila, te pregunté algo. ¿Entraste a mi computadora anoche?». «Esteban, yo... ¿Puedo explicarte?». «¿Sí o no?». «Sí». Esteban cerró los ojos.
25 años de matrimonio. 25 años construyendo una empresa juntos. Y ahora esto. ¿Por qué? Porque estaba preocupada. Llevas meses distante, trabajando hasta muy tarde. Pensé que tal vez había otra mujer. ¿Y por eso modificaste mi contrato? ¿Modificar? No, Esteban. Yo solo revisé los archivos. Quería ver si tenías algo escondido. Correos, fotos, cualquier cosa. Esteban abrió los ojos. Camila sonaba sincera, y él la conocía bien. Cuando mentía, su voz se ponía más aguda. No cambiaste nada en los documentos. No toqué nada, te lo juro. Solo abrí algunos archivos para ver qué había. Camila, ven a la oficina. Ahora. ¿Está todo bien? No. Nada está bien. Fernando llegó 15 minutos antes que Camila. Era un hombre de 60 años, con barba gris y lentes gruesos. Había sido el abogado de la familia Ramírez desde que Esteban abrió su empresa. «Enséñame el problema», dijo Fernando sin preámbulos. Esteban le mostró las 2 cláusulas 5. Fernando revisó con cuidado comparando las letras, el espaciado, la calidad de la impresión. «Esto fue modificado después de la impresión original», dictaminó. «Mira aquí. Esta segunda cláusula fue añadida digitalmente y luego impresa encima. Es un trabajo profesional, pero no perfecto. ¿Quién pudo hacer esto? Alguien con acceso a los archivos originales y conocimientos de edición digital. También necesitaba tu contraseña». Camila entró en ese momento. Se veía nerviosa, con el cabello despeinado y sin maquillaje. «¿Qué pasa, Esteban? Me tienes asustada». «Siéntate», le dijo Esteban. «Fernando, explícale lo que encontramos». Fernando le mostró a Camila las cláusulas duplicadas. Ella se puso pálida. «Pero yo no hice esto. Te juro que no toqué nada de los contratos». «¿Qué archivos abriste exactamente?», preguntó Fernando. «Correos, fotos, algunos documentos de Word. Pero cuando vi los contratos ni siquiera los abrí. Me daba miedo que Esteban se diera cuenta». «¿A qué hora entraste al sistema?» «Como a las 11 de la noche. Estuve ahí como 1 hora». Fernando miró a Esteban. «Pero los cambios fueron hechos a las 2 de la mañana. Entonces, ¿quién?» Camila no terminó la pregunta. Esteban revisó otra vez el historial de acceso. Ahí estaba claro. 2315. Login desde la casa, IP de su hogar. 0030. Logout, 02 sets. Login desde ubicación desconocida, IP externa. 0245. Logout. «Alguien entró al sistema 3 horas después que tú», le dijo a Camila, «usando mis datos». «¿Pero cómo es posible?» Fernando se quitó los lentes y los limpió lentamente. Era algo que hacía cuando estaba pensando. «Esteban, ¿quién más conoce tu contraseña?» «Nadie. Solo Camila y yo». «¿Tu secretaria?» «María no. Ella tiene su propio usuario con acceso limitado». «¿Algún empleado de sistemas?» «Contratamos el servicio con Tech Solutions. Pero ellos no tienen acceso a los contenidos, solo mantienen los servidores». Fernando volvió a ponerse los lentes. «Hay otra posibilidad. ¿Alguien pudo haber visto tu contraseña mientras la escribías? ¿O haberla encontrado anotada en algún lugar?», Esteban pensó. Su contraseña era complicada. Camila Ram 975. La fecha de su matrimonio combinada con sus iniciales y un símbolo. «No la tengo anotada en ningún lado, y siempre me fijo que nadie me vea cuando la escribo». Camila se removió incómoda en su silla. «¿Qué pasa, Camila?», preguntó Fernando. «Es que anoche, cuando estaba en la computadora, sonó el teléfono. Era un hombre que se identificó como hermano de Raúl Mendoza. Raúl Mendoza era el dueño de Edificios del Valle, la empresa con la que Esteban había firmado el contrato. ¿Qué quería? Dijo que sabía que yo estaba preocupada por Esteban, que él también tenía sospechas sobre su hermano Raúl. Quería ayudarme a proteger a mi esposo». Esteban sintió un escalofrío. «¿Cómo se llamaba?» «Leonardo Zúñiga». Dijo que tenía información importante sobre el contrato que Esteban iba a firmar. Fernando y Esteban se miraron. Ninguno de los dos había oído hablar de un hermano de Raúl Mendoza. «¿Qué más te dijo?» «Que iba a mandarme un correo con instrucciones, que era muy importante para proteger a Esteban y a la empresa». «¿Recibiste ese correo?» «Sí, me llegó esta mañana temprano.
Camila sacó su teléfono y les mostró el mensaje. Era de una cuenta de Gmail con el nombre Leonardo Zúñiga. El correo tenía un archivo adjunto llamado Urgente Protección Esteban, tu PDF. Fernando leyó el correo en voz alta. Estimada Camila, como le expliqué anoche, su esposo está en peligro. Mi hermano Raúl está involucrado en negocios turbios. Adjunto las pruebas. Por favor, siga las instrucciones para proteger a Esteban. ¿Abriste el archivo?, preguntó Esteban. Todavía no. Me daba miedo. Pero Esteban ya sabía que era demasiado tarde. El daño estaba hecho. No abras ese archivo, dijo Fernando de inmediato. Esto huele a estafa. Pero Camila ya había tocado la pantalla de su teléfono. Demasiado tarde, murmuró. Ya lo abrí esta mañana. Esteban se levantó de su silla tan rápido que la tiró. ¿Qué hiciste qué? Esteban, por favor. Estaba preocupada. Este Leonardo parecía conocer muchas cosas sobre ti, sobre la empresa. Sabía detalles que solo alguien cercano podría saber. Fernando tomó el teléfono de Camila y revisó el archivo. Era un documento que parecía oficial, con logos de empresas y firmas que se veían reales. Esto es muy profesional, admitió Fernando. Pero también puede ser completamente falso. ¿Qué decía el documento?, preguntó Esteban, tratando de controlar su enojo. Camila se retorció las manos. Decía que Raúl Mendoza estaba lavando dinero a través de contratos de construcción, que usaba empresas fantasma para inflar precios y quedarse con la diferencia, y que tú eras su próximo objetivo. ¿Y tú le creíste a un desconocido? Es que sabía tantas cosas. Sabía que habías tenido reuniones privadas con Raúl. Sabía que el contrato era por 500 millones. Incluso sabía que habías cambiado de abogado el año pasado. Fernando alzó las cejas. ¿Cambiaste de abogado? Yo he sido tu abogado por 20 años. No, no cambié nada. Este Leonardo se equivocó en eso. Entonces estaba pescando información, dijo Fernando. Es una técnica común. Dicen algunas verdades mezcladas con mentiras para ganar credibilidad. Camila se veía cada vez más pequeña en su silla. El documento tenía instrucciones muy específicas. Decía que si quería proteger a Esteban, tenía que entrar a su computadora y modificar ciertas cláusulas del contrato, que esos cambios evitarían que Raúl pudiera estafar a mi esposo. ¿Y eso hiciste?, preguntó Esteban, aunque ya conocía la respuesta. Sí, seguí las instrucciones al pie de la letra. Cambié los números de algunas cláusulas y modifiqué la redacción en otras partes. Fernando se puso de pie y comenzó a caminar en círculos. Camila, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Ese hombre te usó para sabotear el contrato de tu propio esposo. Pero yo pensé que lo estaba protegiendo. Las instrucciones decían que los cambios harían que Raúl no pudiera estafar a Esteban. Esteban sintió que la cabeza le daba vueltas. Su propia esposa había sido la responsable de modificar su contrato más importante. Pero algo no cuadraba. Camila, tú dijiste que entraste al sistema a las 11 de la noche, pero los cambios fueron hechos a las 2 de la mañana. Es que, después de cambiar las cláusulas, me dio miedo. Llamé a Leonardo para preguntarle si había hecho todo bien. A las 2 de la mañana. Él me había dado un número especial. Dijo que estaría disponible toda la noche porque el asunto era urgente. Fernando se detuvo de caminar. ¿Qué te dijo cuando lo llamaste? Me felicitó por proteger a mi esposo, pero dijo que había un último paso, que tenía que entrar otra vez al sistema con la computadora de Esteban y hacer unos ajustes finales. ¿Le diste mi contraseña?, preguntó Esteban. No directamente, pero cuando entré la primera vez, él me estaba guiando por teléfono. Le tuve que decir las letras una por una para que me ayudara a navegar por los archivos. Esteban se sentó pesadamente. Era peor de lo que imaginaba. Camila, ese hombre ahora tiene mi contraseña. Puede entrar a todos mis archivos cuando quiera. Pero él está ayudándonos. Me lo explicó todo. No nos está ayudando, gritó Esteban. Nos está robando. Fernando revisó otra vez el contrato modificado, comparándolo página por página con la versión original que tenía en su laptop. Esto es muy extraño, murmuró. ¿Qué encontraste? Los cambios que hizo Camila siguiendo las instrucciones de Leonardo son diferentes a los cambios que aparecen en la versión final.
¿Cómo que diferentes? Camila modificó las cláusulas para que fueran más favorables para ti, Esteban, pero alguien más entró después y las cambió otra vez, haciéndolas favorables para edificios del valle. Camila se puso pálida. ¿Quieres decir que Leonardo me mintió? No solo te mintió, dijo Fernando. Te usó como distracción. Mientras tú estabas haciendo cambios obvios en una dirección, él estaba haciendo cambios sutiles en la dirección opuesta. Esteban sintió una mezcla de alivio y furia. Alivio porque Camila realmente había tratado de protegerlo. Furia porque habían sido víctimas de una estafa muy elaborada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Camila con la voz quebrada. Primero, vamos a cambiar todas las contraseñas del sistema, dijo Fernando. Segundo, vamos a investigar quién es realmente este Leonardo Zúñiga. Esteban tomó su teléfono. Y tercero, vamos a encontrar a la niña que me ayudó esta mañana. Ella fue la única que se dio cuenta de que algo estaba mal. Una niña, Valentina Méndez, una niña que me ayudó a recoger los papeles cuando se me cayeron. Ella notó las inconsistencias antes que nosotros. Fernando sonrió por primera vez en toda la tarde. Entonces vamos a buscar a esa niña, porque creo que vamos a necesitar toda la ayuda posible. Encontrar a Valentina no fue difícil. Esteban recordaba exactamente dónde había pasado el incidente. Frente al edificio ejecutivo de Pemex, en la esquina de Paseo de la Reforma con Avenida Juárez. Regresó al lugar esa misma tarde. Era martes, cerca de las 5. Las calles estaban llenas de gente saliendo del trabajo. No tuvo que buscar mucho. Valentina estaba ahí, en la misma esquina, vendiendo chicles a los transeúntes. «Señor de la maleta», gritó cuando lo vio. «¿Ya revisó bien sus papeles?» «Sí, Valentina, y tenías razón. Había algo muy raro». La niña sonrió con orgullo. «Mi mamá siempre dice que hay que desconfiar cuando las cosas no cuadran». «¿Tu mamá sabe mucho de contratos?» «Mi mamá sabe de todo. Antes trabajaba en oficinas grandes, con hombres de traje como usted». Esteban sintió curiosidad. «¿Podría conocer a tu mamá? Me gustaría agradecerle por haberte enseñado tan bien». Valentina lo miró con desconfianza. «¿Para qué quiere conocer a mi mamá?» «Porque creo que ella podría ayudarme. Alguien trató de estafarme con ese contrato y necesito consejo de alguien inteligente. Mi mamá es muy inteligente, pero también es muy desconfiada. No le gustan los hombres de traje». «¿Por qué no?» «Porque los hombres de traje la lastimaron antes». Valentina juntó sus chicles y los guardó en una pequeña caja de cartón. «Si quiere conocerla, tiene que venir a mi casa. Pero mi mamá no va a lugares elegantes». «Está bien. ¿Dónde vives?» «En la colonia Doctores. Pero está lejos». «No hay problema. ¿Te puedo dar un aventón?» Valentina lo miró como si fuera tonto. «Mi mamá me mata si me subo al carro de un desconocido. Mejor nos vemos mañana aquí a las 6 y usted me sigue en su carro». Al día siguiente, Esteban llegó puntual a las 6 de la tarde. Valentina lo estaba esperando con una sonrisa traviesa. «¿Está listo para conocer a la mujer más inteligente de México?» El viaje a la colonia Doctores tomó 40 minutos por el tráfico. Valentina caminaba rápido por las calles, esquivando vendedores ambulantes y carritos de comida. Esteban la siguió en su BMW, sintiendo las miradas curiosas de la gente. La casa de Valentina era pequeña pero limpia, un edificio de 3 pisos con paredes de concreto sin pintar. Valentina subió corriendo las escaleras hasta el 2.º piso. «¡Mami! Traje al señor de la maleta». La puerta se abrió y Esteban se quedó sin palabras. La mujer frente a él tenía unos 40 años, cabello negro recogido en una cola de caballo, y unos ojos verdes muy inteligentes. Vestía jeans y una camiseta sencilla, pero había algo en su postura que le decía a Esteban que esta mujer había manejado situaciones importantes. «Buenas tardes. Soy Esteban Ramírez». «Soledad Méndez», respondió ella sin extender la mano. «Valentina me contó que alguien trató de estafarlo. ¿Podemos hablar?» Soledad dudó un momento. Luego abrió la puerta completamente. «Pase, pero le advierto que no me gustan los empresarios». El departamento era pequeño pero acogedor. Tenía una sala, una cocina y 2 recámaras. Las paredes estaban llenas de libros, muchos de ellos sobre leyes y contabilidad. «¿Usted es abogada?», preguntó Esteban. «Era.
Hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Soledad sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a él. ¿Realmente quiere saberlo? Porque si se lo cuento no va a poder hacer como que no se enteró. Necesito saberlo. Hace 5 años trabajaba para Jiménez y Asociados. Era socia junior, especializada en derecho corporativo. Manejaba las cuentas de varias empresas constructoras. Esteban sintió un escalofrío. Las empresas constructoras eran exactamente su negocio. ¿Qué empresas? Edificios del Valle, Constructora Azteca, Desarrollos Urbanos del Norte, todas conectadas entre sí. Edificios del Valle es la empresa con la que acabo de firmar un contrato. Soledad se puso tensa. Entonces está en problemas graves. ¿Por qué? Porque Edificios del Valle no es una empresa de construcción, es una empresa de lavado de dinero. Soledad se levantó y sacó una caja de cartón de debajo de su cama. Estaba llena de documentos, fotos y discos compactos. Durante 3 años documenté todo: facturas falsas, empresas fantasma, transferencias a paraísos fiscales. Raúl Mendoza, el dueño, ha lavado más de 2.000 millones de pesos en los últimos 5 años. ¿Por qué no denunció? Lo intenté. Fui a la Procuraduría, al SAT, incluso a la Policía Federal. Pero Raúl tiene contactos en todos lados. Al final me amenazaron de muerte. Soledad le mostró fotos de hombres armados afuera de su antigua oficina. Me dijeron que si no me callaba, iban a lastimar a Valentina. Así que renuncié, vendí todo lo que tenía y nos mudamos aquí. Desde entonces vivimos escondidas. ¿Por qué le enseña a Valentina a revisar contratos? Porque quiero que sepa defenderse. En este mundo, la gente como nosotros solo sobrevive si aprende a leer entre líneas. Esteban le contó toda la historia de su contrato modificado, de Camila y del misterioso Leonardo Zúñiga. Cuando terminó, Soledad estaba muy seria. Leonardo Zúñiga no existe, pero conozco esa técnica. Es el método favorito de Rodrigo Salas. ¿Quién es Rodrigo Salas? El cerebro detrás de toda la operación. Él es quien realmente maneja Edificios del Valle. Raúl Mendoza es solo su cara visible. Soledad sacó una foto de la caja. En ella se veía a un hombre de unos 50 años, calvo, con barba cuidadosamente recortada. Este es Rodrigo Salas. También se hace llamar Leonardo Zúñiga, Mario Herrera, Fernando Castillo. Tiene al menos 10 identidades diferentes. Esteban estudió la foto. La cara le parecía familiar, pero no podía recordar dónde la había visto. ¿Qué quiere de mí? Su empresa. Quiere usarla para lavar dinero a gran escala. El contrato que firmó es solo el principio. Valentina, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su mamá. «Mami, ¿el señor Esteban está en peligro?» «Sí, mi amor. Mucho peligro». Esteban sintió que el mundo se le venía encima otra vez. «¿Qué puedo hacer?» Soledad lo miró directo a los ojos. «Puede huir, como hice yo. O puede luchar. ¿Usted me ayudaría si decido luchar?» «Señor Ramírez, yo he estado esperando 5 años una oportunidad de acabar con estos criminales. Si usted está dispuesto a arriesgar todo para pararlos, cuenta conmigo. ¿Y si nos descubren?» Soledad abrazó a Valentina. «Entonces al menos habremos intentado hacer lo correcto». Soledad no perdió tiempo. Al día siguiente por la mañana, llegó al edificio de Esteban vestida con un traje sastre negro que había guardado desde sus días de abogada. Llevaba consigo una laptop vieja y una carpeta llena de documentos. «Necesitamos confirmar si Rodrigo Salas es realmente quien contactó a su esposa», le dijo a Esteban. «Y necesitamos hacerlo rápido, antes de que se dé cuenta de que usted sospecha algo». Fernando también estaba presente. Había llegado temprano con noticias preocupantes. «Contraté a un investigador privado para buscar información sobre Leonardo Zúñiga», informó. «Se llama Pablo Ortega, es ex policía federal. Tiene contactos en todas las dependencias de gobierno». «¿Qué encontró?» «Oficialmente, Leonardo Zúñiga no existe. No hay registros de nacimiento, RFC, CURP, nada. Es completamente fantasma». Soledad asintió. «Eso confirma que es Rodrigo Salas usando una identidad falsa». Pablo Ortega llegó media hora después. Era un hombre alto y delgado, de unos 45 años, con cicatrices en las manos que hablaban de una vida complicada.
Señor Ramírez, tengo buenas y malas noticias, dijo sin preámbulos. La buena es que efectivamente encontramos a Rodrigo Salas. La mala es que es más peligroso de lo que pensábamos. Pablo abrió su laptop y les mostró un expediente policial. Rodrigo Salas Mendoza, 52 años, nacido en Guadalajara. Tiene órdenes de aprehensión en México, Colombia y Estados Unidos por lavado de dinero, fraude fiscal y asociación delictuosa. ¿Mendoza?, preguntó Esteban. Está relacionado con Raúl Mendoza. Son primos hermanos, pero Rodrigo es el verdadero jefe. Raúl es solo un títere. Soledad se acercó a la pantalla. Este es el archivo que yo había comenzado a armar hace 5 años. ¿Cómo lo consiguieron? Tengo contactos en la Policía Federal. Su caso nunca se cerró oficialmente. Solo se archivó porque no pudieron protegerla como testigo. Pablo abrió otra carpeta en su laptop. Pero hay más. Rodrigo Salas no solo maneja edificios del Valle, controla al menos 20 empresas diferentes en todo el país. Todas se dedican a lo mismo: lavar dinero del narcotráfico. Fernando se puso pálido. ¿Narcotráfico? El 70% del dinero que lavan viene de carteles de drogas. Usan contratos de construcción legítimos para mezclar dinero sucio con dinero limpio. Esteban sintió náuseas. ¿Eso significa que mi empresa va a ser usada para lavar dinero del narco? Si no hacemos algo, sí, respondió Pablo. Pero tenemos una ventaja. ¿Cuál? Rodrigo no sabe que ustedes saben quién es realmente. Cree que su plan funcionó perfectamente. Soledad se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Necesitamos una estrategia. No podemos simplemente cancelar el contrato. Eso haría que Rodrigo sospechara. ¿Qué sugiere?, preguntó Fernando. Tenemos que atrapar a Rodrigo en el acto. Necesitamos evidencia sólida de que está cometiendo fraude. Pablo cerró su laptop. Eso va a ser muy peligroso. Rodrigo Salas ha matado a 3 personas que trataron de exponerlo. ¿Matado? Esteban sintió que se le secaba la boca. En 2019, un contador de Guadalajara descubrió sus operaciones. Apareció muerto en un río 2 semanas después. En 2021, una periodista de Monterrey estaba investigando sus empresas. Murió en un accidente automovilístico muy conveniente. Soledad se detuvo frente a la ventana. A mí me amenazaron con matar a Valentina. Por eso nunca pude continuar con la investigación. Fernando se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. Tal vez deberíamos considerar simplemente huir. Esteban, puedes vender la empresa y mudarte a otro país. No, dijo Esteban con firmeza. No voy a dejar que este criminal me quite todo lo que he construido en 20 años. Pablo sonrió por primera vez. Me gusta su actitud, señor Ramírez, porque resulta que no estamos solos en esto. ¿Qué quiere decir? La Policía Federal lleva 3 años tratando de atrapar a Rodrigo Salas. Tienen evidencia, pero no pueden arrestarlo porque siempre usa intermediarios. Nunca se ensucia las manos directamente. ¿Y cómo nos ayuda eso? Porque si logramos que Rodrigo se reúna personalmente con usted para hablar del contrato, podemos grabarlo admitiendo sus crímenes. Soledad se volvió hacia ellos. Eso significa que Esteban tendría que hacer de carnada. Exactamente. Tendría que fingir que no sabe nada y reunirse con Rodrigo para discutir los detalles del proyecto. Esteban pensó en Camila, en su empresa, en todo lo que estaba en riesgo. ¿Qué garantías tengo de que no me va a matar? Ninguna, admitió Pablo. Pero tengo equipo de la Policía Federal listo para respaldarnos. Y Rodrigo necesita que usted esté vivo para completar el lavado de dinero. Fernando se puso de pie. Esto es una locura. Esteban, no puedes arriesgar tu vida por esto. Fernando, si no hago algo, van a destruir mi empresa de todas formas. Al menos así tengo una oportunidad de luchar. Soledad se acercó a Esteban. Señor Ramírez, si decide hacer esto, yo voy a estar ahí para apoyarlo, pero necesita saber que una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Esteban miró por la ventana hacia la ciudad que tanto amaba. Pensó en Valentina, una niña de 12 años que había tenido el valor de señalar algo que estaba mal. Si ella podía ser valiente, él también podía serlo. Está bien, hagámoslo. Pablo abrió su laptop otra vez. Entonces necesitamos un plan muy detallado, porque solo vamos a tener una oportunidad de hacer esto bien.
¿Por dónde empezamos?, preguntó Esteban. Por hacer que Rodrigo crea que usted es el empresario más ingenuo del mundo, respondió Soledad con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El plan era simple pero arriesgado. Esteban tenía que contactar a Rodrigo Salas fingiendo preocupación por el contrato, pero sin revelar que sabía su verdadera identidad. Pablo había instalado equipos de grabación en la oficina de Esteban y le había dado un dispositivo diminuto que se pegaba detrás de la oreja. «Recuerde», le dijo Pablo, «usted es un empresario honesto que está empezando a sospechar que algo anda mal, pero no sabe exactamente qué». Soledad revisó por última vez los documentos que habían preparado como evidencia falsa. Si Rodrigo pregunta cómo descubrió las inconsistencias, dígale que fue su contador interno. No mencione a Valentina para nada. Esteban marcó el número que Camila había guardado en su teléfono, el que supuestamente pertenecía a Leonardo Zúñiga. «Bueno, habla Esteban Ramírez. ¿Es usted Leonardo Zúñiga?» «Señor Ramírez, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está doña Camila? Espero que haya seguido mis consejos». La voz era amable, casi paternal. Era difícil creer que pertenecía a un criminal peligroso. «Mire, señor Zúñiga, necesito hablar con usted urgentemente. Hay problemas con el contrato». «¿Qué tipo de problemas?» «Prefiero no discutirlo por teléfono. ¿Podríamos vernos?» Hubo una pausa. Esteban podía imaginar a Rodrigo pensando, calculando los riesgos. «Por supuesto. ¿Dónde le gustaría reunirnos?» «¿Qué le parece en mi oficina? Tengo todos los documentos aquí». «Perfecto. ¿Esta tarde a las 6? Ahí estaré». Cuando colgó, Esteban se dio cuenta de que le temblaban las manos. «Lo hice», le dijo a Pablo. «Viene esta tarde». «Excelente. Ahora todos a sus posiciones». Pablo colocó a 3 agentes federales disfrazados en el edificio. Uno como conserje, otro como repartidor, y un tercero como cliente en la oficina de seguros del piso de abajo. Soledad se escondió en la sala de juntas adyacente, desde donde podía escuchar todo a través de los micrófonos ocultos. Fernando se quedó en recepción, fingiendo revisar expedientes. A las 6 en punto exacto, llegó Leonardo Zúñiga. Era exactamente como en las fotos: calvo, barba recortada, traje caro, pero en persona tenía una presencia intimidante que las fotos no capturaban. «Señor Ramírez», dijo con una sonrisa perfecta, «un placer conocerlo finalmente». «Igualmente, señor Zúñiga, pase a mi oficina». Rodrigo entró con confianza, mirando alrededor como si evaluara el lugar. «Bonita oficina. Se ve que su empresa va muy bien. Gracias. ¿Gusta un café?» «No es necesario. Usted me dijo que había problemas con el contrato. ¿De qué se trata?» Esteban respiró profundo. Era el momento de la verdad. «Mi contador encontró algunas inconsistencias en los documentos, cláusulas duplicadas, firmas que no coinciden exactamente». Rodrigo no mostró ni la más mínima preocupación. «¿Inconsistencias? Eso es extraño. Mi hermano Raúl es muy cuidadoso con la documentación. Tal vez podríamos revisar juntos las cláusulas problemáticas». «Por supuesto». Esteban extendió los documentos sobre su escritorio. Rodrigo se acercó, estudiando cada página con cuidado. «Aquí está el problema», dijo Esteban, señalando las cláusulas 5 duplicadas. «Hay 2 versiones de la misma cláusula con contenido diferente». Rodrigo tomó los papeles y los examinó con una lupa que sacó de su bolsillo. «Tiene razón. Esto es muy extraño. ¿Qué cree que pasó?» «Bueno». Rodrigo se enderezó y miró directamente a Esteban. «Creo que alguien modificó este contrato después de que usted lo firmó. Pero ¿quién haría algo así? Alguien que quiere perjudicarlo, señor Ramírez. Alguien que conoce sus contraseñas y tiene acceso a sus archivos». Esteban fingió sorpresa. «¿Está sugiriendo que alguien de mi empresa?» «No necesariamente. Podría ser un hacker externo o alguien más cercano». Rodrigo se sentó y cruzó las piernas, completamente relajado. «Señor Ramírez, ¿puedo serle completamente honesto? Por favor. Yo no soy realmente el hermano de Raúl Mendoza». Esteban sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la expresión neutral. «Entonces, ¿quién es usted?» «Soy alguien que tiene mucho interés en que este proyecto salga bien. Digamos que represento a ciertos inversionistas que han puesto mucho dinero en edificios del Valle».
¿Qué tipo de inversionistas? Rodrigo sonrió, pero esta vez la sonrisa tenía algo frío. El tipo de inversionistas que no acepta fallas, señor Ramírez. En ese momento, Esteban se dio cuenta de que algo había salido mal. Rodrigo lo estaba mirando con demasiada confianza, como si supiera algo que Esteban no sabía. ¿Hay algún problema?, preguntó Esteban. ¿Problema? No, ningún problema. Solo que es curioso que usted haya descubierto estas inconsistencias exactamente ahora. Mi contador las encontró ayer. ¿Su contador? ¿Se refiere a Fernando Gutiérrez? Esteban sintió un escalofrío. Él nunca había mencionado el nombre de Fernando. ¿Cómo sabe el nombre de mi abogado? Señor Ramírez, yo sé muchas cosas. Por ejemplo, sé que usted contrató a un investigador privado llamado Pablo Ortega. El mundo se le vino abajo a Esteban. Rodrigo sabía todo. También sé que está trabajando con una mujer llamada Soledad Méndez, una exabogada que ha estado tratando de perjudicar a mi organización durante años. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana. Y sé que en este momento hay 3 agentes federales en este edificio, esperando a que yo confiese mis crímenes. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Porque tengo contactos en la Policía Federal, señor Ramírez, contactos muy bien pagados. Rodrigo se volvió hacia Esteban con una sonrisa cruel. Pero no se preocupe, no voy a lastimarlo, al menos no todavía. ¿Qué quiere? Quiero que firme una versión corregida del contrato, una que sea mucho más favorable para mis intereses. Rodrigo sacó un documento de su portafolio. Y quiero que le diga a sus amigos policías que todo fue un malentendido. ¿Y si me niego? Entonces su esposa va a tener un accidente muy desafortunado. Y esa niña simpática que lo ayudó en la calle, Valentina Méndez, también. Esteban sintió que se le helaba la sangre. Usted tiene hasta mañana para decidir, señor Ramírez. Le sugiero que elija sabiamente. Rodrigo se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Y señor Ramírez, dígale a Soledad Méndez que la estoy esperando. Tenemos asuntos pendientes. En cuanto Rodrigo salió de la oficina, Soledad apareció desde la sala de juntas. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Lo escuché todo, dijo. Sabe dónde vivimos. Tengo que ir por Valentina ahora mismo. Pablo salió de su escondite detrás de un librero. No puede ir sola. Rodrigo probablemente ya tiene gente vigilando su casa. Esteban se quitó el dispositivo de grabación de la oreja. Le temblaban las manos. Esto se salió de control. Rodrigo sabía todo desde el principio. No todo, dijo una voz desde la puerta. Los 3 se voltearon. En la entrada estaba un hombre mayor de unos 60 años con uniforme de la Policía Federal. ¿Quién es usted?, preguntó Esteban. Comandante José Luis Herrera, y tengo buenas noticias. Pablo se acercó al comandante. ¿Cómo llegó aquí? Pablo, Rodrigo Salas cometió un error muy grande al venir personalmente a esta reunión. El comandante entró a la oficina, seguido por 2 agentes uniformados. Señor Ramírez, lo que usted acaba de vivir no fue un fracaso. Fue exactamente lo que necesitábamos. ¿Cómo que lo que necesitábamos?, preguntó Soledad. Rodrigo sabe todo. Mi hija está en peligro. Su hija está perfectamente segura, dijo el comandante con una sonrisa. Ha estado bajo protección federal desde ayer por la noche. Soledad se quedó sin palabras. ¿Qué? Señora Méndez, nosotros sabíamos que Rodrigo iba a tratar de usar a su hija para chantajearla. Por eso la trasladamos a una casa de seguridad en Cuernavaca. Está con agentes especializados en protección de menores. Pablo se sentó pesadamente en una silla. ¿Ustedes sabían que Rodrigo tenía contactos en la Policía Federal? Por supuesto. De hecho, esos contactos nos han sido muy útiles. Les hemos estado dando información falsa durante meses. El comandante se acercó al escritorio de Esteban. ¿Ve esta grabadora que Pablo instaló? No solo grabó su conversación con Rodrigo, también transmitió todo en tiempo real a nuestras oficinas. ¿Pero para qué sirve eso si Rodrigo no confesó nada? Al contrario, señor Ramírez. Rodrigo confesó todo. El comandante sacó una tablet de su portafolio y reprodujo un fragmento del audio. Represento a ciertos inversionistas que han puesto mucho dinero en edificios del Valle. El tipo de inversionistas que no acepta fallas. Esos inversionistas son los carteles de drogas, explicó el comandante. Con esa declaración,
Rodrigo acaba de admitir que maneja dinero del narcotráfico. Reprodujo otro fragmento. Tengo contactos en la Policía Federal, contactos muy bien pagados. Y con esto admitió corrupción de funcionarios públicos. Fernando, que había estado escuchando desde la puerta, entró a la oficina. Pero ¿es suficiente para arrestarlo? Más que suficiente. Además, tenemos evidencia física. El comandante señaló hacia la ventana. En la calle, varios agentes federales estaban arrestando a Rodrigo junto a un automóvil negro. Lo arrestamos en cuanto salió del edificio y encontramos algo muy interesante en su portafolio. Pablo sonrió por primera vez en todo el día. ¿Qué encontraron? Contratos falsificados de 20 empresas diferentes, facturas por más de 1.000 millones de pesos y una lista con nombres de políticos y policías corruptos. Soledad se acercó a la ventana para ver el arresto. ¿Es real? ¿Realmente lo atraparon? Es completamente real, señora Méndez. Rodrigo Salas va a pasar el resto de su vida en prisión. Esteban sintió que un peso enorme se le quitaba de los hombros. ¿Y qué pasa con mi empresa? ¿Con el contrato? El contrato con Edificios del Valle es nulo. Esa empresa va a ser intervenida por el gobierno para liquidar sus activos y devolver el dinero robado. Fernando se quitó los lentes y los limpió, esta vez de alivio. ¿Y los empleados de Esteban van a tener problemas legales? Señor Ramírez es considerado víctima, no cómplice. No habrá ningún problema legal para él o su empresa. El comandante guardó su tablet. Pero necesitamos que todos ustedes testifiquen en el juicio, especialmente usted, señora Méndez. Su testimonio va a ser clave para condenar no solo a Rodrigo, sino a toda su red de cómplices. Soledad asintió con determinación. He estado esperando 5 años para esto. Por supuesto que voy a testificar. Pablo se levantó y le estrechó la mano al comandante. Comandante, una pregunta. ¿Cómo sabían que Rodrigo iba a venir personalmente a esta reunión? Porque conocemos su personalidad. Rodrigo Salas es un narcisista. No podía resistir la tentación de venir a humillar personalmente a sus víctimas. En ese momento, el teléfono de Esteban sonó. Era Camila. «Amor, vi muchas patrullas en tu edificio. ¿Está todo bien?» «Está todo perfecto, Camila, mejor que perfecto. Ya te explico cuando llegue a casa. ¿Seguro que estás bien?» «Nunca he estado mejor en mi vida». Cuando colgó, Soledad se acercó a él. «Señor Ramírez, gracias por no rendirse. Si usted hubiera huido, Rodrigo habría seguido lastimando a más familias. Yo no hice nada especial, solo tuve la suerte de conocer a una niña muy inteligente que se fijó en los detalles importantes». El comandante se dirigió hacia la puerta. «Señora Méndez, si quiere, podemos llevarla a ver a su hija ahora mismo». «¿Puedo?» «Por supuesto. Y señor Ramírez, mañana necesitamos que venga a rendir su declaración oficial. Ahí estaré». Después de que todos se fueron, Esteban se quedó solo en su oficina. Miró por la ventana hacia la ciudad y pensó en todo lo que había pasado en los últimos días. Una maleta que se abrió en la calle, una niña que sabía leer contratos, una mujer valiente que había sacrificado todo por hacer lo correcto. A veces pensó, las cosas más importantes de la vida vienen de los lugares más inesperados. Su teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía. «Bueno, señor de la maleta, soy Valentina. Mi mamá me dijo que ya podemos regresar a casa». Esteban sonrió. «Sí, Valentina, ya pueden regresar a casa». 3 meses después del arresto de Rodrigo Salas, la vida de Esteban había cambiado completamente. No solo por lo que había perdido, sino por lo que había ganado. La oficina de Ramírez Construcciones tenía un nuevo aspecto. Las paredes de vidrio habían sido reemplazadas por divisiones que permitían más privacidad, pero también más transparencia real en los procesos. «Buenos días, jefe», lo saludó María, su secretaria, cuando llegó esa mañana de jueves. «Buenos días, María. ¿Ya llegó Soledad?» «Sí, está en la sala de juntas revisando los contratos de la semana». Esteban sonrió. Contratar a Soledad como directora legal había sido la mejor decisión de su carrera empresarial. En 3 meses, ella había reorganizado completamente el departamento jurídico y había implementado sistemas de verificación que hacían imposible el tipo de fraude que había intentado Rodrigo. ¿Y Fernando?
El licenciado Gutiérrez está en su oficina. Dijo que necesita hablar con usted sobre el juicio. El juicio contra Rodrigo Salas había comenzado la semana anterior. Era un proceso complejo que involucraba no solo a él, sino a toda su red de cómplices. 3 políticos, 5 funcionarios de la Policía Federal y 15 empresarios que habían participado en el esquema de lavado de dinero. Esteban encontró a Fernando revisando documentos legales con cara de preocupación. «¿Qué pasa, Fernando? ¿Algún problema con el testimonio?» «No exactamente. Es sobre Camila». Esteban se sintió incómodo. Su relación con Camila había mejorado mucho desde el incidente, pero todavía había momentos difíciles. ¿Qué pasa con ella? Los abogados de Rodrigo van a tratar de presentarla como cómplice voluntaria. Van a argumentar que ella sabía lo que estaba haciendo cuando modificó el contrato. Pero eso no es cierto. Camila fue víctima igual que yo. Lo sabemos nosotros, pero un jurado podría verlo diferente. Necesitamos preparar bien su testimonio. En ese momento, Camila entró a la oficina. Venía directamente de su trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, el puesto que había asumido después de decidir que quería participar más activamente en el negocio familiar. «¿De qué están hablando?», preguntó, aunque por su expresión era claro que ya lo sabía. «Del juicio», respondió Esteban. «Fernando está preocupado por tu testimonio». Camila se sentó frente a ellos con determinación. «Esteban, yo voy a decir la verdad, toda la verdad. Que fui una tonta al creerle a un desconocido, que estaba celosa y desconfiada, y que por eso caí en su trampa». «Camila, no, déjame terminar. También voy a decir que aprendí de mis errores, que ahora entiendo que la confianza en un matrimonio se construye con comunicación, no con espionaje». Fernando asintió con aprobación. Esa honestidad va a ser su mejor defensa. «¿A qué hora llega Valentina?», preguntó Camila, cambiando de tema. Todos los jueves por la tarde, Valentina visitaba la oficina. Oficialmente era para hacer su tarea en la biblioteca de la empresa, pero en realidad era porque a todos les gustaba tenerla cerca. «A las 4», respondió Esteban. «Soledad va a enseñarle sobre contratos internacionales hoy». La educación de Valentina se había convertido en un proyecto familiar. Soledad la estaba preparando para estudiar Derecho. Esteban le enseñaba sobre administración de empresas y Camila la ayudaba con matemáticas financieras. «Es increíble lo rápido que aprende», comentó Fernando. «Ayer me hizo 3 preguntas sobre derecho corporativo que me tomaron 10 minutos cada una en responder». A las 4 en punto, Valentina llegó corriendo a la oficina como siempre. Ahora vestía el uniforme de una escuela privada de Polanco, pero conservaba la misma energía y curiosidad de cuando vendía chicles en la calle. «Señor Esteban, ¿ya vio las noticias?». «¿Qué noticias?». «Arrestaron a otros 3 tipos que trabajaban con Rodrigo. Uno de ellos tenía una empresa de construcción en Puebla. Valentina siempre estaba al día con todo lo relacionado al caso. Se había convertido en una experta en seguir noticias de crimen organizado y corrupción». «¿Dónde está tu mamá?», preguntó Camila. «En la sala de juntas, peleando por teléfono con un abogado de Guadalajara. Algo sobre unos terrenos que Rodrigo compró con dinero robado». Esteban sonrió. Soledad se había convertido en una guerrera implacable contra la corrupción. Trabajaba 12 horas al día para asegurarse de que cada peso robado por Rodrigo fuera recuperado y devuelto a sus víctimas legítimas. «Valentina, ¿cómo te va en la escuela nueva?». «Bien, aunque los niños ricos son muy raros. Se quejan de cosas que ni siquiera son problemas reales». «¿Cómo qué?». «Como que su iPhone no es el modelo más nuevo, o que sus papás les compraron un carro del año pasado en lugar de este año». Fernando se rió. «¿Y tú qué les dices?». «Les cuento sobre mi vida anterior, sobre vender chicles en la calle y vivir en un departamento de 2 cuartos para 3 personas. Al principio se burlaban, pero ahora varios me respetan más que a los otros niños». Camila se acercó a Valentina y le arregló el cabello. «¿Sabes qué? Creo que esos niños ricos están aprendiendo más de ti que tú de ellos». «¿Usted cree?». «Estoy segura». En ese momento, Soledad entró a la oficina con una sonrisa triunfante. «¿Adivinen qué? El abogado de Guadalajara acaba de confesar que ayudó a Rodrigo a esconder propiedades por valor de 50 millones de pesos».
¿Eso significa más dinero recuperado?, preguntó Esteban. Exactamente. Y más importante, significa que vamos a poder ayudar a más familias que fueron estafadas. Esteban miró a su alrededor, a Fernando, que había sido su amigo y consejero durante 20 años, a Camila, que había aprendido de sus errores y ahora era su verdadera socia, a Soledad, que había arriesgado todo por hacer lo correcto, y a Valentina, que había empezado todo con una simple observación sobre unos papeles en la calle. ¿Saben qué?, dijo Esteban. Creo que por primera vez en mi vida, mi empresa representa exactamente lo que yo quería que representara. ¿Qué es eso?, preguntó Valentina. Honestidad, trabajo duro y gente buena que se cuida entre sí. Soledad se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Señor Esteban, hay algo que nunca le he dicho. ¿Qué? El día que Valentina lo ayudó con los papeles, yo la estaba observando desde lejos. Estaba nerviosa porque no sabía si usted era una buena persona o no. ¿Y qué la convenció? La manera en que usted le agradeció, sin condescendencia, sin tratarla como si fuera inferior. En ese momento, supe que era alguien en quien podríamos confiar. Valentina se acercó a Esteban. Señor Esteban, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted cree que si yo no hubiera leído esos papeles, las cosas habrían sido diferentes? Esteban pensó en la pregunta. Era algo que se había preguntado muchas veces en los últimos meses. Creo que tarde o temprano habríamos descubierto el fraude, pero tal vez habría sido demasiado tarde para evitar que Rodrigo lastimara a más gente. Entonces, ¿sí ayudé? Valentina, tú no solo ayudaste, tú cambiaste todo. 6 meses después del juicio, México despertó con una noticia que nadie esperaba. Los periódicos titulaban: Empresario mexicano destina 200 millones de pesos a vivienda social tras desenmascarar red de lavado de dinero. Esteban estaba en su oficina, firmando los últimos documentos del proyecto habitacional más ambicioso de su carrera. No era el más rentable, pero sí el más importante. ¿Nervioso?, le preguntó Soledad, que revisaba cada cláusula con la meticulosidad que la había hecho famosa en la empresa. Para nada. Por primera vez en años, sé exactamente lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. El proyecto Valentina consistía en la construcción de 500 casas para familias de bajos recursos en la periferia de la Ciudad de México. El terreno había sido uno de los bienes recuperados de Rodrigo Salas, y el gobierno se lo había cedido a Esteban a precio simbólico por su colaboración en el caso. ¿Ya revisó la cláusula de los materiales?, preguntó Soledad. 3 veces. Usted me enseñó bien. La puerta de la oficina se abrió y entró Camila con una sonrisa radiante. En los últimos meses, su matrimonio había encontrado un equilibrio que nunca habían tenido antes. Camila se había convertido en la coordinadora del proyecto social de la empresa y su trabajo la había llenado de una energía que Esteban no le había visto en años. Las familias beneficiarias ya están seleccionadas, anunció. El proceso fue completamente transparente. Cada aplicación fue revisada por 3 personas diferentes. ¿Cuántas aplicaciones recibimos? Más de 5,000. Fue desgarrador tener que elegir solo 500. Soledad levantó la vista de los documentos. Pero vamos a hacer esto cada año. El objetivo es construir 1000 casas anuales durante los próximos 5 años. Fernando entró cargando una caja de cartón. Los últimos documentos de la liquidación de edificios del Valle, anunció. Rodrigo Salas fue sentenciado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y sus cómplices? Los políticos, entre 15 y 25 años. Los policías corruptos, entre 10 y 20. Los empresarios que colaboraron voluntariamente, entre 5 y 15 años. Esteban asintió con satisfacción. La justicia había funcionado, pero más importante, habían logrado recuperar casi todo el dinero robado. ¿A qué hora es la ceremonia de firma?, preguntó Fernando. A las 5, y toda la prensa va a estar ahí. La ceremonia se realizaría en el terreno donde se construirían las primeras 100 casas. Iban a asistir el alcalde, varios funcionarios del gobierno federal y representantes de las familias beneficiarias. Pero para Esteban solo importaba que estuviera una persona en particular. A las 4:30, todos se trasladaron al terreno en las afueras de la ciudad. Era un lugar que 6 meses antes
Había sido un lote baldío lleno de basura. Ahora estaba limpio y marcado con las futuras calles del nuevo fraccionamiento. La ceremonia comenzó con discursos de los funcionarios. Esteban escuchó pacientemente, mientras hablaban de transparencia, justicia social y la importancia de la colaboración entre el sector público y privado. Pero él buscaba entre la multitud a una niña de 13 años con uniforme escolar. La encontró en primera fila junto a su madre. Valentina había crecido varios centímetros en los últimos meses, pero conservaba la misma mirada inteligente y curiosa de siempre. Cuando llegó el turno de Esteban para hablar, se acercó al micrófono y miró directamente hacia Valentina. Hace 8 meses, yo era un empresario que creía que el éxito se medía solo en contratos firmados y dinero ganado. Pensaba que conocía mi negocio perfectamente. La multitud guardó silencio. Pero una tarde, mientras caminaba por Paseo de la Reforma, se me cayó una maleta. Los papeles volaron por toda la banqueta y una niña me ayudó a recogerlos. Esteban vio que Valentina se sonrojaba un poco, pero sonreía con orgullo. Esa niña leyó mis documentos y me señaló algo que yo, con toda mi experiencia, no había visto. Algo que estaba mal. Resultó que tenía razón. Mi contrato había sido modificado por criminales que querían usar mi empresa para lavar dinero del narcotráfico. Un murmullo recorrió la multitud. Pero más importante que descubrir el fraude, esa niña me enseñó algo fundamental, que la sabiduría no viene de la experiencia o el dinero, sino de la capacidad de observar con atención y tener el valor de señalar cuando algo no está bien. Esteban hizo una pausa y sacó los documentos del proyecto habitacional. Por eso este proyecto lleva el nombre de esa niña, porque ella me recordó que los negocios más importantes no son los que nos hacen más ricos, sino los que nos hacen mejores personas. Firmó los documentos con la misma pluma que había usado para firmar el contrato fraudulento meses antes. Pero esta vez, cada cláusula había sido revisada múltiples veces, cada número verificado, cada palabra pesada, cuidadosamente. Después de la ceremonia, mientras los funcionarios se tomaban fotos y los periodistas hacían entrevistas, Esteban se acercó a Valentina. «¿Qué opinas del proyecto?», le preguntó. «Creo que es muy bonito, señor Esteban, pero tengo una pregunta. Dime, ¿las casas van a tener buena calidad? ¿O van a ser como esas casas baratas que se caen cuando llueve fuerte?». Esteban se rió. Incluso en un momento de celebración, Valentina seguía haciendo las preguntas importantes. «Van a tener la mejor calidad posible. Soledad va a supervisar personalmente cada etapa de la construcción. ¿Y los precios de los materiales ya están fijos? ¿No van a cambiar como en el contrato de Rodrigo? Ya están completamente fijos, y tenemos contratos de respaldo con 3 proveedores diferentes». Valentina asintió con aprobación. «Está bien, pero voy a venir a revisar la obra cada mes, para asegurarme de que todo esté bien». «¿Esa es una amenaza?», preguntó Esteban fingiendo estar asustado. «Es una promesa», respondió Valentina con una sonrisa traviesa. Soledad se acercó a ellos. «¿De qué están hablando?». «Valentina me está advirtiendo que va a supervisar la construcción para asegurarse de que no hagamos trampa». «Excelente idea», dijo Soledad. «Un proyecto de este tamaño necesita muchos ojos vigilando». Mientras regresaban a la ciudad, Esteban manejó en silencio, pensando en todo lo que había cambiado. Su empresa era más pequeña pero más sólida. Su matrimonio era más honesto. Sus proyectos eran menos rentables pero más significativos. Y todo había comenzado con una maleta que se abrió en la calle y una niña que tuvo el valor de señalar que algo estaba mal. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor de la maleta, felicidades por su proyecto. Espero que construya muchas casas bonitas». «PD, ¿ya aprendió a cerrar bien su maleta?». «V». Esteban sonrió y respondió. «Aprendí a cerrar la maleta, pero más importante, aprendí a escuchar a las niñas inteligentes que leen contratos. Gracias por cambiar mi vida». La respuesta llegó inmediatamente. «De nada, pero fue usted quien decidió hacer algo bueno con lo que aprendió. Eso es lo que realmente importa». Esteban guardó el teléfono y siguió manejando hacia la ciudad. El sol se ponía detrás de los edificios,
Pero por primera vez en mucho tiempo, él no tenía prisa por llegar a ningún lado. Sabía exactamente dónde estaba y hacia dónde iba. ¿Te gustó la historia de Esteban y Valentina? Esta increíble aventura nos enseña que a veces las lecciones más importantes vienen de las personas más inesperadas y que tener el valor de hacer lo correcto puede cambiar no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchas otras personas. La honestidad, la perseverancia y la importancia de escuchar a quienes nos rodean son valores que todos podemos aplicar en nuestro día a día. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familia. Y si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, llenas de suspenso, valores humanos y finales que te harán reflexionar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos encanta saber de nuestros seguidores de toda Latinoamérica y el mundo, así que déjanos un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando estas historias que nos conectan a todos, sin importar las fronteras. Gracias por acompañarnos en esta aventura.